Agradecemos mucho la atención a el viceministro de Seguridad de la República Argentina, Eduardo Villalba. Bueno, es un gusto de saludarlo, Eduardo. Está acompañándonos en la nota el director de Radio Nacional, Juan Antonio Izaguirre. También está Fabián Galarraga, Ricardo Testa y Fabio Romano. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes, un gusto salir en esta radio también, bueno, quedo a disposición. Bueno, hoy ha llegado a la ciudad de Concepción del Uruguay un importante operativo, importante secuestro de droga, en este caso 2.200 kilogramos de marihuana, y que eso motivó que llegara hasta la ciudad de Concepción del Uruguay, digamos, un hecho importante, ¿no es cierto? Sí, estuve en la ciudad de Concepción del Uruguay esta mañana. Nosotros veníamos haciendo un seguimiento de un operativo importante que se venía trabajando desde hace varios meses con la Justicia Federal, con el juez federal Ceró, con la fiscal Minata y con la intervención de nuestra prefectura. Así que hemos hecho un seguimiento ya desde los allanamientos del día viernes que se dieron en la ciudad de Concordia, y entonces durante el fin de semana estuvimos entrando en los tramos finales de esta incautación que nos llevaba en un principio a contrabando de distintos productos y materiales, y finalmente también desembocó en esta incautación de las más de 2 toneladas de marihuana. Villalba, el gusto de saludarlo, Juan Izaguirre lo saluda. Bueno, pensando precisamente en nuestro cambio de gobierno y seguramente en una mirada crítica hacia lo que venimos pasando, es indudable que tenemos que ir pensando en subir un poco la vara en cuanto a los procedimientos, así no nos entretenemos con los camioneros, con los pequeños dealers, y vamos a donde está la madre de la cuestión, que son los grandes distribuidores. ¿Forma parte de esto el procedimiento que ha venido a verificar, o es una punta de seguimiento que arranca para adelante? Es una punta hacia adelante de un criterio que tenemos junto a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, de ir en este sentido que usted dice, de trabajar no solo en el volumen, que sí es importante, el volumen de esta droga incautada, el que hemos hecho también en los primeros meses del año, y después, bueno, se cortó por la cuestión de la pandemia, pero le diría que en estos días, además de este operativo que concluyó en el día de hoy con el transporte de la droga hacia Concepción del Uruguay, también tenemos en vista, y se van a enterar muy pronto, algo parecido, un volumen que se ha incautado en la zona de Corrientes por estas horas, y otro operativo más a cargo de Gendarmería en la zona de Misiones, también del mismo volumen. Pero a lo que nosotros vamos es, si bien, como decía recién, el volumen es importante, es a hacer el seguimiento de las grandes organizaciones que tienen que ver con el narcotráfico, y el trabajo muy en conjunto, un trabajo de investigación criminal muy en conjunto con la justicia, ¿no? Y también respecto de las cuestiones económicas que rondan a este tipo de delitos, y cómo se las golpea a estas organizaciones en el lugar que más le duele, que es el tema del rédito económico. Así que claro, sí, en ese sentido va el trabajo que se propone este Ministerio de Seguridad y esta gestión. Viceministro Fabián Galarraga, mi nombre, mucho gusto. Usted sabe que claramente uno tiene la impresión que aquí hemos asistido a un enorme marketing, que es lo que decía Juan Antonio, que durante tanto tiempo se invitaba públicamente a presenciar la quema de droga, ¿no? Y en realidad lo que ocurría era lo contrario. Pero yo quiero ir un poco más allá, porque lo escuché al presidente justamente hace pocos días, en algún acontecimiento público, que él decía: definitivamente el Estado tiene que tomarse en serio y hay que abordar la construcción de cárceles, porque como hombre del derecho, dijo él, yo quiero que el que infringe la ley pague, pero que no sean centros de tormento o lugares de tormento, sino lugares donde la persona pueda reflexionar y reinsertarse. En esa línea, ¿cómo están trabajando o qué están pensando? Bueno, en esa línea usted sabe que el tema del servicio penitenciario federal no es un tema del Ministerio de Seguridad, pero sí nosotros tenemos, o sea, es un tema del Ministerio de Justicia, pero sí nosotros tenemos un interés muy central respecto a todo lo que es la vida postpenitenciaria, ¿no? Lo que diríamos, la reinserción, como usted dijo recién, del hombre, de la mujer en la sociedad, cómo se hace un seguimiento de eso y cómo hacemos de que
esa persona no forme parte de un círculo vicioso del delito, en donde las cárceles hoy día son lugares que parecen posgrados de delincuencia, en lugar de ser lugares en donde la persona adquiere recursos para reinsertarse en la sociedad. Nosotros también, esto recién estamos empezando a encararlo, es un trabajo interagencial, no depende solamente del Ministerio de Seguridad, sino que tiene que estar involucrado el Ministerio de Desarrollo Social, los ministerios de Justicia, tanto nacional como provinciales, y creemos que también el camino va por ahí. Lo que dice el presidente es muy atinado porque todos sabemos que el tema penitenciario no es un tema de marketing, no forma parte de ninguna campaña electoral, pero nosotros sí creemos que es un tema necesario para incluir en esto que decíamos recién del círculo vicioso del delito, para que ello se transforme finalmente en un círculo virtuoso en donde la persona que sale del penal pueda tener un objetivo y un horizonte de vida, ¿no? Bien. Ricardo Testa, ¿estás por ahí? Viceministro, mi nombre es Ricardo Testa, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Cuánta paciencia debe tener para poder llegar a la cabeza de las organizaciones y cuánta paciencia también y mucho ingenio se debe tener para poder atrapar estas organizaciones? Cada vez tienen más artilugios o subterfugios para esconder la droga y pasarla a distintas partes de la República Argentina o distintas provincias de la provincia de la República, obviamente a través de las fronteras, ¿no? Sí, es un tema de paciencia, por supuesto, porque hay que articular con la justicia y la fuerza de seguridad el momento justo en donde golpear a estas organizaciones, pero también es un tema de profesionalismo. Nosotros propendemos a una fuerza que esté crecientemente profesionalizada en su desempeño. Las fuerzas federales, tanto Gendarmería como Prefectura, como el resto de las fuerzas de seguridad federales, pero estas dos que son las que tienen más actuación en fronteras y en el NOA y en el NEA, tienen un alto nivel de profesionalismo en este sentido, y esto debe ser acompañado también en el trabajo en conjunto, como decía antes, con los jueces, ¿no? Porque la verdad que el panorama del delito en las grandes organizaciones no pueden ser compartimentos estancos, ni de territorios, ni de poderes. O sea, no se puede enfrentar a estas organizaciones con el nivel de articulación que tienen, con el nivel de tecnología, con el crecimiento que han tenido en cuanto a logística, si no se hace uniendo todas estas partes también. Entonces, por eso hoy en Concepción del Uruguay yo especialmente le pedí a la ministra viajar muy temprano a la mañana y estar presente ahí, porque es necesario que se nos vea en conjunto, claro, todas estas partes frente al delito y frente a la sociedad. Usted sabe, ministro, que bueno, se han venido dando durante este tiempo muchas incautaciones de droga. Ahora, la pandemia, ¿cómo afectó esto? ¿Hay más incautación? ¿Se ha reducido como se ha reducido el delito en épocas de pandemia? ¿Qué análisis hacen ustedes desde el Ministerio? Sí, se ha reducido. En los primeros meses, en el mes de marzo, abril y mayo, se ha reducido este tipo de incautaciones. Naturalmente el movimiento y el tránsito estaban restringidos, la actividad económica estaba restringida, pero ahora, en los últimos meses, mes y medio, hemos visto que esto ha vuelto a visualizarse. Es por eso también que este tipo de procedimientos, como el que vimos en Concordia estos días y hoy en Concepción del Uruguay, los otros que les referí, empiezan a emerger. Y sí, durante los primeros meses, naturalmente, y por estar también cerradas las fronteras y la mirada puesta en otros temas, en otros lugares, no veníamos teniendo este tipo de incautaciones. Han decrecido en la primera parte del año y ahora empieza a normalizarse nuevamente. Bien, en esta situación que es oportuna la pregunta del colega, porque Gendarmería ha dispuesto mucho material y hombres en atender la emergencia de las grandes nevadas en el sur, y eso, más allá de la oportunidad, eventualmente puede, vamos a ponerlo entre comillas, distraer el trabajo que eventualmente se pudiera estar llevando en ese sentido. Y sobre todo me interesa mucho, viceministro, ¿cuál es el cambio de visión que se ha puesto desde el Ministerio de Seguridad para las fuerzas federales, teniendo en cuenta la utilización
la mala utilización que el gobierno de Macri puso sobre los hombros y sobre el prestigio de las Fuerzas de Seguridad Nacionales en su periodo. No, por un lado yo le digo también para que toda la audiencia, yo sé que la audiencia lo sabe y ustedes también, pero para que tener un panorama del trabajo de las fuerzas federales de seguridad a lo ancho y a lo largo del país. La Gendarmería, la Prefectura, la Policía Aeroportuaria y la Policía Federal trabajan en las fronteras, trabajan en las rutas, trabajan en asistencia, como dijo usted recién, en situaciones de emergencia, en situaciones de nevada, trabajan hoy en los fuegos que se desarrollan en la zona del litoral, lamentablemente. Han trabajado de una manera excelente en el control COVID en estos 4 últimos meses y trabajan también como auxiliares de la justicia en todos estos procedimientos que tienen que ver con acciones que le delegan los juzgados legales. Además hacen seguridad ciudadana cuando algún distrito lo pide o se propone alguna mesa de trabajo en conjunto en este sentido. O sea, que hoy tenemos a las fuerzas de seguridad abocadas en estas tareas. Y a las fuerzas de seguridad lo que hay que hacer para cambiarles el paradigma, para mejorarles su paradigma y su bienestar también, para que estén compenetradas en los planteos que se hacen desde una política de seguridad, es meramente conducirla. Se las puede conducir en un sentido o se las puede conducir en otro, lleva tiempo, sí, lleva esfuerzo, lleva mucha presencia, pero nosotros definimos conducirlas hacia un lugar que es el que tiene que ver con las garantías democráticas, el que tiene que ver con estar lejos de los negocios y los negociados, tiene que ver con abocarnos a los delitos federales. Quizás es un camino un poco más largo, pero y recién lo estamos empezando, pero bueno, es una cuestión de conducción. Yo digo, en el gobierno anterior no es que se ha dejado que las fuerzas se autonomicen, no, se las condujo y se las condujo totalmente hacia un lugar, nosotros lo estamos haciendo diametralmente opuesto y lo estamos haciendo con la jefatura de la fuerza, porque no nos creemos iluminados en ese sentido. Nos sentamos cada día con los jefes de la fuerza para ver el rumbo que tomamos e inclusive para convencerlos si creemos que se tiene que ir para... Y dejarnos convencer también cuando se nos muestra una manera profesional que tenemos que tomar determinada actuación. Así que bueno, ese es el camino que con la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, nosotros estamos emprendiendo. Si le regalan... Y modo, viceministro, está mostrando también esta visita suya por aquí, el modo de articular con las provincias, ¿no? Digo, más allá de, no solo quiero decir con la provincia de Buenos Aires, donde hay quienes se empeñan en mostrar cuánta coincidencia, cuánta diferencia puede haber respecto de tal o cual tema, sino la mirada federal completamente, ¿no? Y es que ese ha sido un pedido del presidente de la Nación. Nosotros, el presidente nos pidió expresamente que hagamos una política de seguridad federal. Los primeros meses del año así lo hicimos, estuvimos en varias provincias, estuvimos en Salta, en Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos, en Tucumán. Bueno, después llegó la pandemia, tuvimos que frenar los viajes, pero ahora en cuanto empezamos a poder hacerlo, yo en mi caso también, porque ya estoy en COVID, entonces también puedo moverme con más libertad. Nuestro objetivo es estar en todas las provincias, en todos los lugares en donde nuestras fuerzas están y donde también la gente lo necesita. Tenemos que sacar esa visión puertocrática que a lo largo del tiempo también se ha extendido y bueno, nos debemos tanto a la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, como a cualquiera de las provincias, las otras provincias del país, en esta política federal de seguridad que nos ha pedido el presidente. Bien. Viceministro, aprovecho al director de la radio, nos despedimos y por supuesto gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la deferencia también. No, al contrario, viceministro, sabe que estaba pensando...